¿Qué tienen en común Estambul, Nueva York, París y Londres? Fácil, son las únicas ciudades del mundo en las que puedes encontrar obeliscos originales egipcios. El día de hoy nos encontramos en la aguja de Cleopatra, y a pesar de lo que su nombre nos indica, estas agujas no tienen nada que ver con Cleopatra. Este obelisco de aproximadamente 21 metros de largo y 180 toneladas de peso fue tallado en las canteras de Asuán y erigido posteriormente por primera vez en Heliópolis, lo que el día de hoy es el Cairo, por órdenes del faraón Tutmosis III, en el Templo del Sol alrededor del año 1450 a.C. y originalmente tenía solo una columna de texto tallada en cada lado. Como puedes ver, el obelisco no tiene una, sino 3 columnas de jeroglíficos tallados. ¿Por qué? Bueno, las otras columnas de texto fueron talladas 200 años después por Ramsés II. Lo hizo para conmemorar sus propias victorias, y lo hizo en este obelisco precisamente, un poco porque le cantó los huevos. No, mentiras, realmente hay una razón simbólica para esto. Resulta que Tutmosis III fue la mera riata en su tiempo, y Ramsés II puso sus propias hazañas en estos obeliscos para equiparar su poder y su grandeza con la de Tutmosis III, cosa que según los historiadores sí era verdad. Ahora, la aguja de Cleopatra es uno de 2 monumentos idénticos creados por Tutmosis III. Estos obeliscos fueron movidos desde Heliópolis a Alejandría, por órdenes del emperador romano Cayo Julio César Augusto en el año 12 a.C. como parte de su política de monumentalización imperial, ya que tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Egipto pasó a ser una provincia más del Imperio Romano. Paréntesis, yo sé que hace tiempo no se dice antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de la era común y lo que sea, pero yo sigo diciendo antes de Cristo porque la verdad es más rápido. Los obeliscos fueron instalados en el Cesareo, un templo que fue construido por Cleopatra para Marco Antonio o Julio César, la verdad no se sabe. La verdad es que tiene ahí como un triángulo amoroso, no sé qué estaba pasando y no se sabe para quién fue básicamente. Según algunos registros históricos del año 1200 después de Cristo, ambos obeliscos todavía permanecían en pie, pero en 1303 ocurrió el terremoto de Creta, un evento devastador que no solamente derrumbó uno de los 2 obeliscos, dañó gravemente el faro de Alejandría y derrumbó gran parte del recubrimiento de caliza blanca que tenía la Gran Pirámide de Giza. También acabó con la vida de muchas personas en Alejandría debido al derrumbe de casas y debido también a las inundaciones que ocurrieron después del consecuente tsunami. El desplome de uno de estos obeliscos irónicamente ayudó a su preservación, ya que fue cubierto por las arenas del desierto, lo que lo protegió de la erosión. Allí yacieron juntos, hasta que a finales de los 1800 fueron movidos, ahora sí, uno a Nueva York, que se quedó con el obelisco que permaneció en pie. Este fue ubicado y erigido en Central Park el 22 de febrero de 1881, y el otro, conservado bajo las arenas del desierto, fue movido aquí, a Londres. Fue ubicado y erigido el 12 de septiembre de 1878. Finalmente, ¿cómo que agujas? ¿No son obeliscos? ¿Por qué se llaman las agujas de Cleopatra si no fueron hechas por Cleopatra o para Cleopatra? ¿Y qué dicen los jeroglíficos que están en los obeliscos? Paciencia y respeto. Primero que todo, las agujas son simplemente un tipo de obelisco. Lo que pasa es que por su tamaño, grosor y altura simplemente caben dentro de esa categoría. El nombre, ¿por qué las agujas de Cleopatra? Estos obeliscos fueron encontrados en Alejandría, donde fueron movidos por Augusto, como ya habíamos dicho. Y Alejandría resulta ser la ciudad de nacimiento de Cleopatra, por lo que en su momento obviamente se asociaron con ella. Hay que tener en cuenta que para la época en la que Cleopatra vivió, ya había muy pocas personas que sabían leer y escribir jeroglíficos. Eran especialmente sacerdotes o escribas muy bien educados. Y después de los años, las conquistas y demás, este conocimiento simplemente se perdió. La última inscripción jeroglífica fechable fue en el año 394 después de Cristo. Y para esa fecha ya se cometían muchos errores ortográficos y de estructura que los hacían más difíciles de leer. El conocimiento del verdadero origen de los obeliscos se supo hasta después de que en 1822 el egiptólogo francés Jean-François Champollion
Ni cómo se pronuncia eso. Descifró los jeroglíficos gracias a un pedazo de piedra llamado la Piedra de Rosetta, que casualmente está en el Museo Británico, lo cual no es nada raro. Lo raro es que no se hayan robado el obelisco, sino que fue un regalo, pero bueno. Ahora, la traducción de los jeroglíficos la tendríamos que dividir en dos partes. La primera parte, que es la que corresponde a Tutmosis III, y la segunda parte, que es la que corresponde a Ramsés. La de Tutmosis III reza lo siguiente: El Horus, toro poderoso, coronado en Uas, rey del Alto y Bajo Egipto, Ra-Amenhotep, el que ha hecho sus monumentos a su padre Jaremacu, ha erigido dos grandes obeliscos rematados en oro en el primer festival de Triaconteris. Según su deseo lo ha hecho, hijo del sol, Tutmosis, amado de Jaremacu, siempre viviente. Horus, amado de Osiris, rey del Alto y Bajo Egipto, Ra-Amenhotep, el que hace ofrenda, amado de los dioses, que abastece el altar de los tres espíritus de Heliópolis, con una vida próspera, cientos de miles de festivales de 30 años, muchísimos. Hijo del sol, Tutmosis, gobernante divino, amado de Jaremacu, siempre viviente. Por su lado, las de Ramsés II dicen: Horus, toro poderoso, hijo de Tum, rey del Alto y Bajo Egipto, Ra-Userma-Sotep-En-Ra, señor de la realeza real y real, guardián de Cam, castigador de tierras extranjeras, hijo del sol, Ra-Meri-Amen, que arrastra a los extranjeros de las naciones del sur hasta el gran mar, a los extranjeros de las naciones del norte hasta los cuatro polos del cielo, señor de las dos tierras, Ra-Userma-Sotep-En-Ra, hijo del sol, Ra-Mes-Sub-Men-Amen, dador de vida como el sol. Horus, toro poderoso, hijo de la verdad, rey del Alto y Bajo Egipto, Ra-Userma-Sotep-En-Ra, halcón dorado, proveedor de años, el más poderoso hijo del sol, Ramsés-Meri-Amen, que lleva cautivos a los Ren y Peti desde sus países hasta la casa de su padre, señor de las dos tierras, Ra-Userma-Sotep-En-Ra, hijo del sol, Rameses-Meri-Amen, amado de Shu, gran dios como el sol. Este video ha llegado a su fin, pero la historia de este obelisco no acaba aquí. Aún tenemos que hablar del transporte desde Egipto hasta Reino Unido, su emplazamiento y la vida del obelisco en su nuevo hogar. Si quieres saber qué viene después, ya sabes, suscribir, seguir, like, comentar, lo de siempre. Este es el primer video que hago en este formato. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente. Bye.